profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Católica y soy la jefa del programa de Residente de Obstetricia y Ginecología. En la clase actual, hola, yo soy la doctora Elisa Orlandini, soy ginecóloga oncóloga de UC Christus, soy profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Católica y soy la jefa del programa de Residente de Obstetricia y Ginecología. En la clase actual los invito a aprender respecto a los hallazgos colposcópicos no asociados a la infección por el virus papiloma. Esta clase es muy importante porque les voy a enseñar respecto a hallazgos muy comunes de encontrar en cuellos normales que no significan lesiones preneoplásicas. Así que pongan atención. No tengo conflictos de interés para esta presentación. El contenido de esta presentación les voy a hablar respecto a la apariencia de un cuello normal, y en el fondo aquí, que es un ectropion, que es la metaplasia escamosa y la zona de transformación, de lesiones benignas, como pueden ser los quistes de Nabot, lesiones no quísticas como pólipos y miomas, lesiones inflamatorias, las leucoplaquias y algunos otros hallazgos frecuentes de encontrar en cuellos que no están asociados a la infección por el virus papiloma. Entonces, la capacidad para poder identificar las características colposcópicas de un cuello normal proporcionan la base para reconocer cualquier tipo de epitelio cervical que sea anormal. Por lo tanto, si nosotros no somos capaces de reconocer hallazgos normales de un cuello o hallazgos benignos, no vamos a ser capaces de identificar lo patológico. Entonces, un breve recordatorio de la apariencia colposcópica. Aquí es muy importante poder identificar las distintas partes de un cuello uterino, la zona de transformación que corresponde a esta parte ubicada entre el antiguo y el nuevo límite escamocolumnar, que marca la zona de metaplasia, que es la zona donde se produce el cambio de epitelio. Recordemos que en la parte del exocervix o en la parte de afuera del cuello existe un epitelio escamoso, que es un epitelio pluriestratificado, y esta es la parte que cubre la parte externa del cuello, y en el canal endocervical está el epitelio columnar, que esta es una monocapa de epitelio columnar, pero que puede ubicarse en criptas, es decir, puede ubicarse de manera más profunda, como se ubican en general las glándulas en el canal del cuello. Y la zona de transformación es la zona donde el epitelio columnar que está dentro del canal se vierte hacia afuera por los cambios estrogénicos, y esta zona que queda vertida hacia afuera sufre cambios por el pH más ácido de la vagina y sufre un cambio del epitelio columnar al escamoso, y esta es la parte que se conoce como zona de transformación. Como vemos en esta imagen, entonces, vemos aquí como el epitelio columnar está expuesto hacia afuera. En el fondo aquí el ectropio, este epitelio columnar, siempre está delimitado por una fina línea blanca, como se ve aquí en esta imagen de la colposcopía. Aquí nuevamente, aquí adentro es el epitelio columnar, donde se ven estas vellosidades y esta fina línea blanca acá afuera. En esta zona que ocurre la transformación, es la zona que está más propensa a infectarse por el virus papiloma. Aquí lo vemos con yodo. Entonces, ¿cuáles son hallazgos benignos? Hallazgos benignos es la metaplasia madura e inmadura, el ectropion, pólipos, quistes de Nabot, infecciones, inflamaciones cérvico-vaginales, leucoplaquias, entre otros. Entonces, como comentamos, aquí está el epitelio columnar, que en general se distingue por verse como papilas. En general, el ectropion o todo lo que contenga epitelio columnar, se van a ver pequeñas papilas al examen colposcópico, mientras que en el epitelio escamoso, que está por afuera, ya es un epitelio más liso, pero donde a veces se pueden ver algunas aperturas de las glándulas, sobre todo en la zona de metaplasia, donde se han ido cubriendo este epitelio columnar. Se ven a veces estos orificios glandulares en la zona de metaplasia. Entonces, la metaplasia escamosa del cuello uterino consiste en el reemplazo fisiológico del epitelio cilíndrico que está vertido en el exocervix, y este es reemplazado por un epitelio escamoso que se forma en las células de reserva subyacente a las cilíndricas. La parte del cuello uterino en la que se produce la metaplasia escamosa se denomina la zona de transformación.
Y poder identificarla tiene gran importancia la colposcopía porque casi todas las manifestaciones carcinogénicas, es decir, todos los cambios asociados al virus papiloma y a las lesiones precancerosas, están ubicadas en esta zona de transformación, que es donde ocurre la transformación del epitelio cilíndrico al escamoso. Entonces, este epitelio metaplásico suele comenzar en la unión escamo-columnar original, que está ubicada en la parte más externa del cuello, es decir, si el cuello es redondo está ubicado en la parte más externa y después en los primeros años esto va desplazándose centrípetamente hacia adentro, hacia donde está el orificio cervical externo durante el periodo reproductivo hasta la perimenopausia. De este modo se forma una nueva unión escamocolumnar entre el epitelio escamoso metaplásico neoformado y el epitelio cilíndrico persistente en el exocervix. Conforme la mujer se va acercando a la menopausia, la nueva unión escamocolumnar se va avanzando hacia el exocervix hasta el orificio cervical externo. La metaplasia escamosa es un proceso irreversible, es decir, el epitelio transformado, que ahora es pavimentoso, no puede volver a convertirse en cilíndrico, es decir, cuando ya el epitelio columnar ha sufrido los cambios, no, en el fondo no vuelve a ser nuevamente un epitelio columnar. Aquí en esta imagen, en el fondo, vemos lo que estábamos comentando, cómo se ve el cuello del útero a los 20 años, a los 30 años, a los 50 y a los 60. Y aquí mostrarles cómo esta zona de metaplasia va centrípetamente acercándose al orificio cervical externo hasta que ya en la posmenopausia la zona de transformación queda completamente hacia adentro del canal endocervical. En cambio, en las mujeres cercanos a la menarquia o cercanos a los 20 años, vemos que su zona de transformación en general es mucho más amplia. El epitelio cilíndrico y este epitelio metaplásico que está siendo reemplazado por el epitelio escamoso es mucho mayor y en la medida que van pasando los años se va reduciendo y acercando hacia el orificio cervical externo. El ectropion, entonces, este electropion es algo que es muy común, es una causa de derivación muy frecuente a nosotros los ginecólogos oncólogos eh, como causa sospechosa en el fondo como un cuello sospechoso de un cáncer, pero en general esto es un hallazgo benigno. Y esto se trata del epitelio columnar que está evertido hacia el exocervix. Y esto se conoce como ectropion. Es una condición fisiológica, es inducida por el estrógeno en el cuello, es decir, es común en las mujeres que usan anticonceptivos o incluso mujeres que no usan anticonceptivos y que están en edad fértil, es muy común de encontrar y se ve como un área muy rojiza en el exocervix que rodea el orificio cervical externo. Aquí como un tip les voy a dar que el ectropion, como pueden ver acá, es mucho más pronunciado en el labio anterior y posterior y es como que hacia los bordes se fijan, hacia las comisuras a las 3 y a las 9 del reloj, se tiende a acercar mucho en el fondo como al orificio cervical externo, es decir, es como que se saliera de acá para adelante y hacia posterior, em, pero no, el ectropion en el fondo no involucra las partes laterales del cuello del útero. En general, el ectropion se ve como un epitelio que es muy suave y aterciopelado, así que esta es la apariencia habitual. En la colposcopía podemos ver que este epitelio columnar tiene varias vellosidades. Esto que yo le contaba del epitelio columnar se ven estas papilas y algunas fisuras y que se visualizan mucho mejor después de aplicar el ácido acético, donde se ve un blanquecino muy tenue y donde estas papilas y vellosidades se marcan mucho mejor. Aquí se fijan que al poner el ácido acético se marca este ectropion con una línea blanquecina alrededor que lo delimita y en el interior son visibles estas papilas y estas fisuras entre medio y como les mencionaba, mucho más prominente hacia anterior y posterior y hacia lateral prácticamente no se ve este epitelio columnar. Esto es característico del ectropion. En el ectropion, el epitelio columnar puede mostrar algunos cambios metaplásicos de grados variables y esto va a depender mucho de qué tanto tiempo lleva este ectropion hacia afuera y con la edad y en la medida que va pasando el tiempo, este epitelio metaplásico gradualmente va a ir reemplazando al ectropion hasta que el ectropion desaparece. Entonces, esto es lo mismo que conversábamos antes, en general ocurre de manera centrípeta, es decir, de afuera hacia adentro, y así es como se va reemplazando este epitelio eh, columnar por
este tejido, este epitelio metaplásico y finalmente escamoso. Así es como se ve el ectropion con la tinción de Lugol o con la tinción de yodo, donde en el fondo vemos que el epitelio columnar no se tiñe con el yodo y mantiene su color rojo original. Así que esto también es una manera de poder como distinguirlo de otras lesiones. Así que ahí ya repasamos lo que es la metaplasia, hallazgo benigno. Ahora vamos a repasar de otro hallazgo benigno muy frecuente, que también es una causa de derivación a su especialidad por sospecha de cáncer. Estos son los pólipos endocervicales. Los pólipos son muy comunes y la gran, vasta mayoría son benignos. Cuando están protegidos en el canal endocervical, cuando están metidos hacia adentro del canal, protegidos por el moco, su epitelio superficial no sufre metaplasia, es decir, se mantienen rojizos tal cual como es el epitelio columnar. Pero cuando ya llevan expuestos hacia afuera, cuando el pólipo está protuberante hacia afuera, puede ocurrir metaplasia en el epitelio que cubre al pólipo, como lo vemos en la imagen de acá abajo, que se ve que ya al aplicar ácido acético se ve un epitelio más blanco y pálido en su superficie. Si los pólipos sangran al contacto, son atípicos, las pacientes se quejan de tener sinusorragia, sangrado después de tener actividad sexual, estos eventualmente podrían ser retirados o requieren ser retirados. Pero si es que es un hallazgo normal al tomar un Papa Nicolau, o por otro hallazgo del examen físico y a la paciente no le produce molestia, en general no requieren de biopsia de manera rutinaria porque la gran mayoría de ellos son benignos. En esta imagen podemos ver un pólipo que se ve que está protruyendo hacia el canal vaginal. Esto es antes de aplicar el ácido acético y posterior a aplicar el ácido acético vemos que este pólipo ya ha sufrido algunos cambios metaplásicos en su superficie y por eso es que blanquea. Y aquí abajo también vemos otro pólipo que está protegido en el canal endocervical y por lo tanto no ha sufrido estos cambios metaplásicos. Es un caso real, una paciente de 55 años con un Papa Nicolau normal y que se encontró este hallazgo de cuello sospechoso en atención primaria de salud, donde en realidad correspondía a un mioma. Aquí se ve una lesión protruyendo por el canal endocervical, por el exocervix hacia vagina. Es este era duro, no se teñía con el ácido acético y finalmente la biopsia confirmó que solamente este era un mioma. Otros hallazgos benignos frecuentes son los quistes de Naud. Estos son extremadamente frecuentes y comunes. Se ven como estructuras quísticas que se forman cuando una cripta del epitelio columnar se cubre con células del epitelio escamoso en el proceso de metaplasia, pero las células columnares que quedan abajo siguen secretando este material mucoideo. Pueden aparecer inicialmente como solamente un área blanca en forma de puntos eh, y antes de agrandarse con la acumulación progresiva del moco dentro del folículo, preséntanse áreas de color más blanco, marfil o ligeramente más amarillentas. Se parecen como a granos o botones. Esto es algo muy, muy común y que causa mucha duda, es que en estos quistes de Nabot, es decir, en estos quistes que acumulan mucus del epitelio columnar que está abajo del epitelio escamoso, eh, se ve estos vasos, estas formaciones vasculares típicas del epitelio metaplásico, que tienen estas ramificaciones regulares de calibre decreciente, de manera gradual, y una red de vasos con ramificaciones regulares. Estos son vasos normales, pero esto uno no se debe asustar. Estos patrones vasculares en general se ven más prominentes sobre los quistes simplemente porque han sido estirados sobre la superficie distendida de este folículo, de este quiste de Nabot. Entonces a veces nos derivan estas pacientes por estos hallazgos de estos vasos que muchas veces le llaman atípicos, pero en realidad, como vemos, son de calibre normal, que parten más gruesos, se van ramificando de manera regular, solamente se ven amplificados por el estiramiento que se produce de este epitelio escamoso.
Las lesiones inflamatorias del cérvix también muy comunes en mujeres en edad fértil. La gran mayoría son causadas por infecciones que pueden ser virales, bacterianas u otras. Las causas no infecciosas que pueden producir inflamación también es la presencia de cuerpo extraño, por ejemplo, un tampón que quedó puesto más tiempo, un dispositivo intrauterino, trauma o irritación química por uso de geles, cremas o a veces pacientes que se ponen distintos líquidos intravaginales. Y en general aquí lo que se ve es que el epitelio columnar está intensamente rojo y sangra al contacto y puede estar una secreción purulenta, opaca, presente al momento del examen físico. Entonces, cuando partimos, siempre en la inspección del cuello debemos partir por la inspección y las características del flujo que acompaña a la visualización del cuello. A veces se ve una úlcera grande coalescente que puede ser debido al herpes u otras condiciones inflamatorias, y estas úlceras pueden imitar un cáncer invasor, porque los cánceres también se pueden ver como úlceras. En este caso hay que tomar biopsias. La inflamación crónica puede causar ulceración recurrente y a veces causan cicatrización en el cuello resultando en distorsión. A veces se forman sinequias en los fondos de saco del cuello con la vagina por la fibrosis de estas úlceras y cicatrización. Incluso estas inflamaciones a veces pueden producir necrosis parciales del cuello. Si nosotros tenemos la duda de que se trata de una inflamación u pensamos que puede ser un cáncer, siempre hay que tomar una biopsia y derivar a especialistas. Pero aquí les voy a dar unos tips de cuándo sospechar que estas lesiones son inflamatorias. En general, cuando hay una inflamación en el cuello, el aplicar el ácido acético duele mucho. Normalmente el ácido acético molesta al aplicarlo, se siente una sensación un poco desagradable, pero no duele. En cambio, cuando hay una inflamación en el cuello, las pacientes inmediatamente se quejan, ¡uy, qué dolor! Así que esto es algo que nos debe alertar y hacer pensar de que puede haber alguna inflamación subyacente. En general se puede observar edema, hay dilatación de los vasos normales, muchas veces las papilas del estroma del cuello, estas papilas que se ven en el epitelio glandular, en general se ven mucho más engrosadas y el estroma está infiltrada por esta inflamación. El cuello que está crónicamente inflamado puede aparecer más rojo, tiene áreas acetoblancas, es decir, que al aplicar este ácido acético es doloroso, pero tiene estas áreas acetoblancas mal definidas como en parches dispersas alrededor de todo el cuello uterino, no solamente limitada a la zona de transformación, y que pueden ser friables o sangrar al contacto. Alguien que no está acostumbrado a hacer colposcopías puede confundir estos un puntilleo inflamatorio con lo que se ven en las neoplasias intraepiteliales. Sin embargo, es fácil de identificar cuando uno tiene presente lo siguiente. Las inflamaciones del cuello en general producen este punteo base o este puntilleo inflamatorio, pero en general es un punteo que es muy finito y con muy poca distancia entre un punto y el otro, y están distribuidos de manera difusa en todo el exocervix sin estar restringido a la zona de transformación, y en general involucran el epitelio escamoso original y también la vagina. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se ve este cuello con una inflamación, con este típico cuello aframbuesado por la tricomona. Em, Aquí también podemos ver lo que yo les contaba, este puntilleo aquí en esta imagen, si se agranda bien, tiene un puntilleo que en el fondo no solamente está restringido a la zona de transformación, sino que también va hacia la unión cérvico-vaginal. Esto es muy frecuente encontrar en las inflamaciones o infecciones de cuello uterino. Aquí también vemos un cuello inflamado, que en general es sensible al movimiento, está congestionado, aquí se ve edematoso y a veces se ven también capilares en formas de cuernos de ciervo que son bien prominentes en estos cuellos que están inflamados o infectados. Por otra parte, la leucoplaquia es una hiperkeratosis o un área blanca bien delimitada en el cuello del útero. Y esto es visible antes de poner el ácido acético. Entonces, siempre cuando miramos un cuello, tenemos que mirarlo con la lupa antes de ponerle el ácido acético. Las leucoplaquias son visibles sin ácido acético. Y en general sus causas son múltiples, pueden ser idiopáticas, es decir, que esa mujer haya nacido con esa zona del cuello más blanquecina.
Pueden ser por infección por virus papiloma, a veces algunos condilomas o infecciones superficiales se ven así, pero también puede tener subyacentemente una neoplasia escamosa. La evaluación colposcópica es muy difícil porque esta zona de leucoplaquia es una zona engrosada del epitelio escamoso que está muy queratinizada y eso dificulta su evaluación. Es muy importante que todas las leucoplaquias deben biopsiarse porque estas zonas de leucoplaquias no nos permiten evaluar qué hay abajo de esta zona y se debe descartar siempre que haya una lesión de alto grado o eventualmente un cáncer escondido atrás de esta leucoplaquia. Así que esta es una de las lesiones, las leucoplaquias, que siempre debemos biopsiar o derivar para que quien corresponda le haga esta biopsia. Otro hallazgo benigno son las estenosis de cuello. Las estenosis del cuello son comunes de encontrar en mujeres en la posmenopausia o en mujeres que han sido sometidas a conización y están hipoestrogénicas, ya sean por anticonceptivo o por su condición de menopausia. Y en general el cuello se ve blanquecino y se ve apenas un punto en el centro en las mujeres que están en edad fértil y les llega regla, pueden tener dolor cíclico y se les pueden formar hematometras, a veces se ve esta zona del cuello abombada. La endometriosis cervical es un hallazgo incidental al examinar el cuello del útero y es una mancha perdón, es una mancha que se ve violácea o negra en la superficie del cuello. A veces estas lesiones son inducidas por el trauma, a veces posterior al parto. Aquí en esta imagen eh, de acá abajo vemos cómo hay una lesión endometriósica en el fondo del saco vaginal, probablemente una lesión que se extiende del tabique recto vaginal. Aquí vemos otra imagen de una endometriosis cervical con un nódulo azulado negro de tamaño variable. En general el epitelio que lo recubre está intacto. Así lo distinguimos de otras lesiones. Esto es algo benigno, no requiere biopsia. La atrofia del cuello uterino es algo muy común de encontrar en mujeres en la posmenopausia. Se ve una mucosa de vagina y de cuello que es muy pálida, rosada pálida y con mucha fragilidad capilar. Por lo tanto, estos cuellos, al poner el espéculo, muchas veces se forman estos como puntos sangrantes por el roce del espéculo o al tomar el Papa Nicolau se ven de esta manera, pero se fijan que hay un fondo blanquecino pálido eh, en todo alrededor de la mucosa cervical y también en la vagina. Aquí podemos ver algunos hallazgos, cómo se ve el cuello posterior a una conización. Esto así es como se ve el cuello inmediatamente posterior al cono, así es como se ve a la semana, es decir, cuando vemos un cuello posterior a una semana del cono, vemos que se ve este tejido granulatorio con unas áreas más blanquecinas. Esto es cuello en cicatrización normal, así se ve el cuello a las 3 o 4 semanas donde está prácticamente cicatrizado, también va cicatrizando de forma centrípeta y así es como se ve definitivamente a los 2 meses posterior al cono. Posterior al cono, a veces se pueden producir unas paraqueratosis en la zona donde se formó la escisión y se ve como unas elevaciones blanquecinas del epitelio, como unas cuerdas de violín que van hacia el orificio cervical externo. Em, y se fijan que se ve como esta textura lineal hacia el cuello, es epitelio que se ha queratinizado y estos son hallazgos normales frecuentes de encontrar posterior a un cono. En pacientes posterior a radioterapia que han sido irradiadas por un cáncer cervicouterino o una malignidad pélvica, rectal, etcétera, también es común encontrar algunos cambios en el cuello del útero. El epitelio se ve muy similar a cómo se ve un epitelio atrófico. Se ve que el epitelio está friable, está muy adelgazado, se ve muy pálido, también es friable al contacto con el espéculo, al tacto. Captan muy poco yodo, es decir, en estas pacientes cuando uno les pone el Lugol, prácticamente no se tiñen, quedan completamente blancos y
Hay veces donde se ve estas telangiectasias o neovascularización de este epitelio, que es muy común de encontrar posterior a la radioterapia. Este también es un caso posterior a la radioterapia. Aquí vemos el cuello, se fijan que es un epitelio blanco, eh, que está muy adelgazado, pálido, friable y que se forman estos vasos tipo telangiectasia. Este es un cuello donde no hay neoplasia residual. Otro hallazgo que es común de encontrar en pacientes son granulomas. Los granulomas se forman por una cicatrización posterior a algún trauma o alguna cirugía, más comúnmente a los conos, donde se ve un epitelio columnar muy prominente, rojizo. En general se ven como unos botones que en la medida que va pasando el tiempo se van también sufriendo metaplasia en su superficie. Cuando nos queda la duda si es que un granuloma en el fondo es solamente eso, le podemos hacer seguimiento en unas 3 o 4 semanas más, y si aún nos queda la duda porque este no se ha sufrido estos cambios de metaplasia, podemos biopsiarlo. Aquí hay otras imágenes de cómo se ve estos granulomas. Así que para resumir esta clase, existen distintas condiciones benignas y frecuentes que se deben de distinguir del examen colposcópico. El ectropion es de las más frecuentes y es la presencia del epitelio columnar evertido en el exocervix, normalmente de apariencia rojiza y suave. Puede confundirse con áreas de metaplasia escamoso, pero típicamente es un hallazgo benigno y fisiológico. Por otra parte, los pólipos cervicales generalmente son benignos y de apariencia suave. La metaplasia del epitelio que cubre un pólipo cervical puede aparecer como una zona blanquecina. Los quistes de Nabot son áreas blancas, puntiformes o ligeramente amarillentas, a veces forman nódulos y se forma cuando el epitelio columnar queda cubierto por células escamosas reteniendo este material mucoídeo en su interior. Las causas inflamatorias de la cervicitis pueden manifestarse como lesiones epitelioacetoblancas mal definidas y parches rojizos en toda la extensión del cuello, no limitado a la zona de transformación. Sin embargo, la inflamación crónica puede simular patrones colposcópicos similares al cáncer invasivo. Por lo tanto, si uno tiene la duda, esto lo debe biopsiar. Y algunas otras alteraciones no neoplásicas como cicatrices, fibrosis, estenosis o cambio inflamatorio pueden simular también lesiones premalignas, pero por lo tanto, algunas recomendaciones finales es que en caso de duda se recomienda realizar seguimiento y biopsiar si se sospecha inflamación crónica severa o siempre que haya duda diagnóstica. Distinguir entre hallazgos inflamatorios y posibles lesiones neoplásicas mediante una evaluación cuidadosa de la morfología colposcópica requiere experiencia. Por lo tanto, si tenemos dudas, siempre es mejor derivar. Muchas gracias por su atención. En esta clase, hallazgos colposcópicos no asociados al virus papiloma. Espero que les sea de mucha utilidad. Y cualquier duda, no duden en escribirme a mi correo electrónico eorlandini@uc.cl. Muchos saludos.